Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Dibujo de anime de Marvel. Autor: Orizos, renacido en el peligroso universo cinematográfico de Marvel. Por suerte también tengo un sistema de trucos que me permite extraer varias habilidades del anime y el manga. Técnica de la gran evolución dorada de cierto índice mágico. Descripción: magia que altera la realidad según la propia voluntad. A partir de hoy, no se permite chasquear los dedos en todo el universo. 165. Capítulo 167. Esta es Hydra. La simplicidad de esta operación superó con creces las expectativas de Finney. O mejor dicho, el cetro mental era más poderoso de lo que había imaginado. Se preguntó qué estaría pensando Thanos, dispuesto a entregárselo a Loki. El control del cetro mental era único. No modificaba el estado original ni las habilidades de nadie. Por lo tanto, aunque Finney controlaba a todos, la base no experimentó ningún problema. Si había alguna diferencia entre Hydra y Shield en sus operaciones, la opinión de Finney era que Hydra básicamente podía hacer todo lo que Shield podía hacer, y también podía hacer cosas que Shield no podía. Esta era Hydra. La eficiencia de Whitehead fue inesperadamente alta. Justo al día siguiente, Finney y Sky recibieron toda la información sobre Gia y Carl Johnson. Al ver los registros, Sky sintió una punzada de tristeza. No esperaba que sus padres hubieran sufrido tanto. ¿Dónde están ahora? Sky preguntó, mirando enojada a Whitehead después de terminar los documentos. Como estaba bajo control, a Whitehead no le importó la actitud de Sky y respondió respetuosamente: no esperaba que estuvieran vivos, así que llevará algún tiempo investigar y encontrarlos. Ve entonces, encuéntralos lo antes posible, pero es mejor no exponerte todavía. Finney dio instrucciones desde un costado. Tras ver partir a Whitehead, se volvió hacia la desconsolada Sky y la consoló. No pasa nada, siguen vivos y estamos aquí para ayudarlos. ¿Sí? Sky asintió, secándose las lágrimas. Su corazón se llenó de un deseo aún más fuerte de ver a sus padres y rescatarlos. La madre de Sky estaba escondida en el territorio de los inhumanos, viviendo en reclusión y era difícil de localizar, pero el padre de Sky había estado trabajando en secreto en las sombras durante años, aunque de forma bastante discreta, al menos dejando rastros. Una semana después, Whitehead envió la noticia de que habían encontrado el rastro de Carl Johnson. También descubrieron que los inhumanos parecían haber enviado a un agente encubierto, una mujer llamada Lena, que actualmente trabajaba en el laboratorio de investigación. Finney recordaba vagamente a esta reina. Ella parecía ser una inhumana también, aunque su cuerpo mutó después de la transformación, pero sus habilidades eran bastante impresionantes. Previsión. Desafortunadamente, Finney pensó que incluso el anciano, que poseía la piedra del tiempo, no podía ver el futuro del sistema, por lo que la habilidad de Reina probablemente era inferior a la de la piedra del tiempo, y él no estaba particularmente interesado en ella. Respecto a la noticia sobre Carl Johnson, Finney dudó un poco antes de no informar inmediatamente a Sky y dirigirse solo al lugar que Whitehead le había indicado. Una clínica sucia, ruinosa y claramente poco profesional. Era por la tarde y la clínica no estaba abierta. Según la información de Whitehead, sabía que la clínica no abriría hasta la noche. Ya que sus pacientes eran en su mayoría gánsteres de bajo nivel que no tenían dinero para hospitales adecuados. Finney observó su entorno y vio a varios matones amenazantes observándolo desde lejos. La zona era un caos. Se había topado con 2 ladrones en tan solo 10 minutos. Al caer el anochecer, después de enfrentarse a la tercera ola de matones, Finney finalmente vio una figura que se acercaba lentamente a la clínica. Su bata blanca estaba algo sucia y despeinada, su cabello estaba grasoso y parecía que no había sido lavado durante días, su expresión estaba entumecida y sus ojos estaban sin vida.
Parecía un hombre de mediana edad, es una palabra difícil de traducir directamente, pero implica un estado de decadencia, apatía y una sensación de estar en apatía. ¿El Dr. Carl Johnson? Finney dio un paso adelante y lo saludó. Carl Johnson miró a Finney, y al ver la ropa limpia y la apariencia atractiva de Finney, una ligera sorpresa brilló en sus ojos, pero no preguntó nada más, simplemente dijo con calma: si buscas ver a un médico, todavía no estamos abiertos. Vuelve en media hora. No estoy aquí para recibir tratamiento. Finney negó con la cabeza, miró a Carl Johnson y dijo lentamente: hay algo de lo que quiero hablar contigo. Chico, no sé de qué quieres hablar, pero no tengo tiempo. Si no vas al médico, lárgate. Carl Johnson respondió con impaciencia mientras abría la puerta de la clínica. ¿No quieres hablar de tu hija? Al oír esto, el cuerpo de Carl Johnson se puso rígido, luego se giró y sus manos grandes y sucias alcanzaron instantáneamente el cuello de Finney. Pero si Finney fuera atrapado, ella preferiría morir antes que dejar que él la atrapara. Dando un ligero paso atrás para esquivar el ataque de Carl Johnson, Finney frunció el ceño y continuó: cálmate, solo quiero hablar contigo. Desafortunadamente, tras la pérdida de su esposa e hijos, Carl Johnson también sufría de inestabilidad mental. Ignoró por completo las palabras de Finney y continuó su ataque con expresión de locura, mientras gruñía. Daisy, mi Daisy, ¿sabes dónde está? Al ver el estado de Carl Johnson, Finney suspiró, alegrándose en secreto de no haber traído a Skie. Si Skie hubiera estado presente, Carl probablemente no se habría vuelto loco. Carl Johnson podía ser un médico poderoso, despiadado y demente en este aspecto, pero para Finney, su fuerza no era comparable. En una comparación directa, probablemente solo valía unos pocos soldados Chitauri. Incluso si vinieran 10 o 100, no representarían ninguna amenaza para él. Cállate, entra. Finney era demasiado perezoso para siquiera mover un dedo, preocupado por lastimarlo accidentalmente, por lo que simplemente usó la técnica de gran evolución dorada para obligarlo a ingresar a la clínica. Finney lo siguió, observando la clínica desordenada. Todo el equipo estaba desperdigado sin ningún orden, y había montones de sangre en la mesa de operaciones. Era difícil incluso encontrar un lugar para sentarse. Cálmate, escúchame primero. Finney no soltó a Carl Johnson de su control, mantuvo su cuerpo rígido y luego dijo: tu hija está bien ahora. Aunque no podía controlar su cuerpo, la expresión de Carl Johnson era muy agitada. Intentó abrir la boca para preguntar algo, pero, limitado por la técnica de la gran evolución dorada, no pudo pronunciar palabra. No te preocupes, te la traeré. Al ver la emoción apenas contenida de Carl Johnson, Finney explicó primero antes de preguntar: ella ya sabe sobre tu situación y yo estoy aquí para que tú también puedas aprender sobre ella. Al oír esto, Carl Johnson se calmó un poco, pero sus ojos aún estaban llenos de emoción, aunque más de alegría y anticipación. Primero, déjame presentarme. Soy Finney Elskite, el hermano menor de tu hija. Ella vino de un orfanato y fue adoptada por mis padres. El nombre de tu hija ahora es Skie Elskite. Ella misma eligió ese nombre, así que no me mires así. Al oír el nombre de Skie, Carl Johnson volvió a emocionarse. Finney comprendió lo que quería decir tras pensarlo un momento y se lo explicó sin decir palabra. Ya he despertado sus habilidades, relacionadas con las ondas de choque. También he encontrado a tu enemigo, Witeall, y está bajo mi control en una base. Si quieres enfrentarte a él, puedo darte la oportunidad. Al oír esto, Carl Johnson quedó un tanto atónito. Le parecía que todo aquello era irreal y le intrigaba profundamente cómo Finney lo sabía. En resumen, la vida de su hija es bastante buena ahora, pero la situación actual de usted y su esposa podría cambiarla, ¿entiende? Aunque Finney prefería la simplicidad, también consideró las circunstancias. En cuanto a los padres de Skie, quería prepararse para ambas posibilidades. La situación de Carl Johnson era relativamente fácil de manejar. Después de todo, su único deseo era vengarse personalmente y reunir a su familia. Pero la madre de Skie era diferente. Quería exterminar a todos los humanos, dejando solo a los inhumanos. Finney tuvo que prepararse para todas las posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el cetro mental no pudiera controlarla? A juzgar por la historia original, la principal preocupación de la madre de Skie ya no era su familia, sino toda la raza inhumana. Esto podría ser bueno para su gente, pero sin duda sería un duro golpe para Skie. En esta situación, alguien tenía que resolver su problema, por lo que Finney recurrió a Carl Johnson. Suspiro, lea más de 10 capítulos.
Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo 166. Capítulo 168. ¿Salvar a la madre o al niño? La expresión de Carl Johnson cambió. Conocía su propia situación. Para vengarse, había desarrollado una poción que podía aumentar considerablemente su fuerza, pero también tenía graves efectos secundarios. Al ver el cambio en la expresión de Carl Johnson, Finney supo que se había calmado y luego liberó el control de la técnica de la gran evolución dorada. Carl Johnson retrocedió 2 pasos, tambaleándose, y solo entonces se dio cuenta de que podía moverse de nuevo. Mirando a Finney, que permanecía en silencio frente a él, abrió la boca y finalmente dijo: «Su nombre es Daisy, así la llamamos su madre y yo. Puedes decírselo cuando la conozcas». Finney asintió. El nombre no importaba. Skie podía llamarla como quisiera. ¿De verdad capturaste Witeaya? Carl Johnson siguió preguntando, con los ojos llenos de emoción y odio. Aún recordaba la horrible escena que presenció cuando vio a su esposa esa noche, todo por su culpa. Lo verás entonces. Finney no ofreció ninguna prueba. Una vez que Witeaya dejara de ser útil, su facción de Hydra no tendría razón de existir. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué sabes todo esto? Carl Johnson volvió a mirar a Finney con una profunda duda en los ojos. Eran cosas que la gente común no podía saber. ¿Conoces al Caballero de Plata? Después de pensarlo un momento, Finney eligió esta excusa a regañadientes. Carl Johnson quedó desconcertado. Aunque no solía seguir los medios ni las noticias, sí interactuaba con la gente, así que conocía a esta misteriosa figura. Respondió: «¿Sí? Soy el Caballero Plateado. Sé mucho sobre este mundo». Al escuchar las palabras de Finney, Carl Johnson se sorprendió enormemente. Aunque no lo sabía todo sobre los inhumanos, tenía cierta comprensión, así que no pudo evitar preguntar: ¿eres uno de los elegidos, como Daisy? Finney puso los ojos en blanco, sin palabras, y le explicó a Carl Johnson: «Te refieres al obelisco, ¿verdad? Es un artefacto alienígena». Skie, vale, Daisy y su madre tienen un gen alienígena, así que esa cosa no causa daño. En cuanto a mi situación, es diferente a la de ellos. No necesitas saber tanto. Un artefacto alienígena. Carl Johnson volvió a quedarse atónito. Sabía por la madre de Skie, Hyajin, que el obelisco podía despertar el poder de los elegidos, pero en realidad no sabía por qué ni cómo lo despertarían. Bueno, mejor no hablemos de eso. Vine a decirte que tu hija tiene muchas ganas de verte, pero no quiero que se sienta infeliz después de conocerte. Somos familia. Yo soy su padre». Las emociones de Carl Johnson volvieron a aflorar. Apretó los puños con expresión de enojo. Los efectos secundarios del medicamento a veces le dificultaban mantener la cordura. «Cálmate». Finney habló con voz grave, usando la técnica de la gran evolución dorada para reprimir las emociones de Carl Johnson. Luego, frunció el ceño e invocó un wrap de pollo violeta. «Cómelo». El wrap de pollo violeta podía alegrar a la gente y tenía cierto efecto calmante. Ni siquiera Ulf podía enojarse después de comer demasiado, así que fue más que suficiente para lidiar con Carl Johnson. Al ver que Finney le entregaba de repente un wrap de pollo, Carl Johnson se sintió un poco confundido, pero tras dudarlo un momento, lo tomó y se lo comió. Por lo que pudo ver hasta el momento, Finney no parecía tener malas intenciones hacia él, y lo que dijo era desconocido para los demás. Después de comer el wrap de pollo violeta, Carl Johnson parecía haberse recuperado considerablemente, su tez mucho más normal. Dijo: «Quiero saber cómo ha estado todos estos años». A Finney no pareció importarle y le dio un relato general de la vida de Skie en casa. Al escuchar el relato de Finney, la expresión de Carl Johnson cambió por completo. Saber que Skie era feliz le produjo alivio y una rabia incontrolable. Esa felicidad debería haberle pertenecido. Es culpa de ese cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a matarlo con mis propias manos ahora mismo. Por eso, después de escuchar el relato, la expresión de Carl Johnson se tornó furiosa otra vez, sus manos se apretaron fuertemente, su rostro se contorsionó por la locura, una visión aterradora. Suspiró. Al ver el estado de Carl Johnson, Finney sintió que le iba a doler la cabeza. Frunció el ceño y usó la técnica de la gran evolución dorada de nuevo para calmarlo antes de decir: «Aún necesito que encuentre a tu esposa, o mejor dicho, ¿sabes dónde está?» «Hyajin», Carl Johnson murmuró tras calmarse, con los ojos llenos de añoranza. Por haber perdido a su hija, se sentía culpable, y tras la partida de su esposa, no se atrevió a buscarla.
Solo esperaba que, si encontraba a Esquire, la familia pudiera reunirse. Está en Sichuan, no, eso no está bien, es demasiado peligroso allí, ya no debería estar allí, ella está. Carl Johnson caminaba de un lado a otro, pensando en dónde podría estar su esposa. Cuando no se le ocurría nada, se daba una fuerte palmada en la cabeza, con cara de fastidio. Está bien, no te apresures. Finney se sintió particularmente agotado por esta conversación. Incluso Hulk, que era propenso a la ira, no actuó tan alocadamente como el padre de Esquire al hablar con él. Aunque no sé dónde está, sé que actualmente lidera una organización donde todos tienen genes alienígenas, igual que ella. Finney se lo contó a Hyajin. Ella continuó. Sin embargo, puede que no sea la misma persona que conocías antes. Quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir entre tu esposa y tu hija, ¿a quién elegirías? Bueno, para decirlo de forma sencilla, ¿la madre o el niño? Esta pregunta dejó atónito a Carl Johnson por un largo tiempo antes de mirar enojado a Finney y decir, no elegiría a ninguno de los dos. Somos familia. ¿Pero qué pasa si a tu esposa no le importa ninguno de los dos? Finney lo miró en silencio. Tú sabes mejor por lo que ha pasado. Quiere vengarse, no solo de Witeaya, sino de todos los humanos que no son de su especie. Esquire la detendrá, y yo también. Entonces, ¿cuál es tu elección? Los ojos de Carl Johnson estaban llenos de confusión y dolor. Había notado los cambios de Hyajin hacía mucho tiempo, pero en ese momento se consoló, diciéndose que nadie podía pasar por algo así sin cambiar. Más tarde, como él mismo se había vuelto cada vez más irracional, prestó aún menos atención a esos asuntos. Ahora, al escuchar las palabras de Finney, comprendió que estos cambios eran el mayor obstáculo para la reunificación familiar. La detendré. Al final, Carl Johnson eligió a Esquire, lo que no sorprendió demasiado a Finney, pues sabía que su mayor deseo seguía siendo que su familia se reuniera. Ante un asunto crucial, no había perdido la cabeza por completo. Recuerda tu elección. Prepárate. Yo estaré contigo. Llámala para que te vea mañana por la mañana. Llámame si pasa algo. Finney dejó un número de teléfono, luego, justo frente a Carl Johnson, abrió un portal y desapareció ante sus ojos. 167. Capítulo 169. Reunión. Al ver cómo Finney desaparecía, Carl Johnson se sobresaltó un poco, pero lo que Finney le había dicho le emocionó aún más. Podría ver a su hija al día siguiente. Empacar, sí, necesito empacar correctamente. Al observar el desorden que los rodeaba, Carl Johnson comprendió lo que estaba sucediendo, murmurando para sí mismo, con sus grandes manos temblando de emoción. Mientras tanto, Finney, tras regresar a casa, le habló de su padre. ¿De verdad lo encontraste? Al oír las palabras de Finney, Esquire se emocionó igualmente. Después de esperar tanto tiempo, por fin iba a ver a su padre biológico, lo que la emocionaba y a la vez la ponía un poco nerviosa. Finney, ¿crees que le gustaré? Esquire se rascó el pelo nerviosamente, preguntando con expresión preocupada. No te preocupes, está prácticamente loco pensando en ti. No le importaría si fueras un poco fea. Finney puso los ojos en blanco y respondió con indiferencia. Evidentemente, esa no era la respuesta correcta. Esquire miró a Finney con enojo, se dio la vuelta y regresó a su habitación para empezar a empacar, preparándose para la reunión de mañana. La noche transcurrió en silencio y, a la mañana siguiente, Esquire y Finney, que habían estado nerviosos toda la noche, llegaron a la clínica de Carl Johnson. ¿Vive aquí? Al contemplar la casa en ruinas y las miradas maliciosas de los matones con los que se habían topado de camino, Esquire sintió una punzada de tristeza y culpa. De acuerdo, entremos. Dijo Finney, llamando a la puerta. Quítate de en medio. Hoy no estoy atendiendo pacientes. La voz irritada de Carl Johnson provenía del interior, confundiendo a Finney con uno de los matones y ladrones que habían acudido en busca de ayuda médica. Soy yo. Finney gritó, sin palabras. Inmediatamente, se oyó un estrépito desde el interior y, un instante después, la puerta de la clínica se abrió. Carl Johnson, vestido con un traje blanco, con el cabello y el rostro cuidadosamente arreglados, se encontraba de pie frente a Finney y Esquire, con una sonrisa nerviosa en el rostro. En el instante en que vio a Esquire, una mezcla de emociones se reflejó en sus ojos. Sorpresa, alegría, nerviosismo y un toque de desconcierto. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Entra, entra. Carl Johnson dijo apresuradamente, sin atreverse a dirigirse directamente a Esquire, e invitó rápidamente a Finney y a Esquire a entrar en la casa.
En comparación con ayer, la casa estaba mucho más ordenada, pero aún presentaba las condiciones básicas, y no era algo que pudiera cambiarse por completo en un día. Afortunadamente, ni a Skie ni a Finney pareció importarles. Desde el momento en que apareció Carl Johnson, Skie no apartó la mirada de él. Era el padre biológico que había estado buscando durante tantos años. Al conocerlo por fin, se quedó sin palabras. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Té o café? Compré muchas bebidas. Si no te gusta ninguna, iré a comprar más. Carl Johnson preguntó con nerviosismo, frotándose las manos. Intentaba mirar a Skie, pero al notar que ella lo observaba, apartó la mirada. No hay necesidad. Al ver a Carl Johnson tan torpe y evasivo, Finney decidió ayudarlo. Dirigiéndose a Skie, le dijo: Carl Johnson es tu padre. Al oír las palabras de Finney, Carl Johnson se puso rígido al instante, mirando por fin a Skie directamente a los ojos, con una sonrisa que él mismo percibía como amistosa en su rostro, sus grandes manos nerviosamente colocadas junto a sus piernas mientras permanecía erguido como una tabla. ¿Tú, cómo has estado estos últimos años? Skie se dio cuenta de que no estaba tan preparada como creía. Por ejemplo, ni siquiera era capaz de llamarlo papá. Estoy bien. Carl Johnson habló con nerviosismo, luego miró a Skie y preguntó: ¿Y tú? Has sufrido mucho estos últimos años, ¿verdad? Finney puso los ojos en blanco. En casa, Skie había soportado casi todas las dificultades imaginables. Si no fuera por su capacidad de vibrar, probablemente habría engordado al menos 20 libras. No, se han portado muy bien conmigo. Skie negó con la cabeza. Era cierto. En efecto, había sido muy feliz en casa de Finney. Si no fuera por su profunda obsesión, no habría necesitado buscar a sus padres biológicos. Aunque Finney lo había mencionado ayer, ver a Skie admitirlo ella misma hizo que Carl Johnson le creyera de verdad, y una punzada de tristeza le atenazaba el corazón. Carl Johnson salió de sus pensamientos y preguntó: Por cierto, le oí decir que ahora te llamas Skie. Sí, así es como me puse ese nombre. Skie parecía avergonzada. Cuando fue a casa de Finney por primera vez, no se había planteado quedarse, así que no quería que le pusieran un nombre e insistió en que la llamaran Skie. Más tarde, cuando su relación mejoró y ella decidió quedarse, se acostumbró a ello y no se molestó en cambiarlo, así que continuó hasta ahora. En realidad, tu madre y yo te pusimos un nombre muy bonito. Carl Johnson miró a Skie con nerviosismo. Aunque era increíblemente duro y se enfadaba con facilidad delante de Finney, era muy cauteloso con Skie, sin atreverse a alzar la voz por miedo a asustarla. ¿En serio? ¿Qué pasa? Preguntó Skie alegremente. No sentía ningún apego especial por su nombre actual. De hecho, deseaba poder tener el nombre que le habían puesto sus padres, como todo el mundo. Mientras hablaba, Skie tomó inconscientemente el brazo de Carl Johnson, lo que lo puso aún más rígido, al tiempo que sentía una alegría y una felicidad sin precedentes en su corazón. Finney observó a los dos mientras hablaban, sin querer interrumpirlos, y se alejó un poco, dejándoles espacio. Mientras conversaban, Carl Johnson se fue relajando poco a poco, con una sonrisa sincera en el rostro, y comenzó a contarle a Skie todo sobre ella, así como las cosas interesantes que sucedieron antes del desastre. Estuvieron hablando toda la mañana. Después de tanta conversación, finalmente ambos se sintieron cómodos el uno con el otro, como un verdadero padre y su hija. Finney, gracias. Skie condujo a Carl Johnson hasta Phineas y le dio las gracias sinceramente. Carl Johnson, que estaba a su lado, miró a Finney, asintió con torpeza y también le dio las gracias. El 80% de la historia de Skie había girado en torno a Finney, lo que lo había vuelto inconscientemente hostil hacia ella. Me pregunto cuándo podremos encontrar a mamá para que nuestra familia pueda reunirse de verdad. Dijo Skie con expectación. Conocer a Carl Johnson le había hecho desear aún más ver a su madre. Jamás pensó que el sueño de una reunión familiar pudiera hacerse realidad. Al oír esto, Carl Johnson también se llenó de ilusión. Anhelaba una reunión familiar incluso más que Skie. Sin embargo, al ver la mirada de Finney, recordó de repente la conversación que habían tenido el día anterior. Al volverse para mirar el rostro feliz y expectante de Skie, decidió hacer todo lo posible para que Hyajin volviera a la normalidad. Justo cuando Skie y Carl Johnson estaban charlando animadamente sobre dónde comer después, alguien llamó de repente a la puerta de la clínica. Justo cuando Carl Johnson estaba a punto de soltar un rugido furioso, recordó de repente que Skie seguía a su lado, contuvo rápidamente su ira y dijo con voz normal: Lo siento, la clínica está cerrada hoy.
Por favor, vaya a ver a un médico en otro lugar. Doctor Carl, soy yo. Una voz femenina resonó desde fuera de la puerta, y entonces ella simplemente la empujó y entró. Al ver a Finney y Skie, la recién llegada se sorprendió un poco, pero cuando vio a Carl Johnson con traje, vestido como si fuera una cita, se quedó inmediatamente atónita. Suspiro lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p@patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo, 168. Capítulo 170. El precio del despertar. La mujer que entró era seductora, vestía un vestido blanco estampado de flores y llevaba un pequeño bolso. Finney también percibió una sutil fragancia. En resumen, iba elegantemente vestida de pies a cabeza. Al verla, Finney se sorprendió un poco, ya que no esperaba que fuera una coincidencia que ella también hubiera venido. ¿Quién te dejó entrar? Al ver al recién llegado, Carl Johnson preguntó, apenas conteniendo su ira. Si no hubiera querido evitar perder los estribos delante de su hija, ya habría rugido. Fui a tu casa, pero no te encontré. Reina miró con cautela a Carl Johnson, luego a Finney y Skie, presintiendo que algo andaba mal, y rápidamente dijo, entonces me iré yo primero, volveré a buscarlos más tarde. Espera un minuto. No fue Carl Johnson quien la llamó, sino Finney. Te llamas Reina, ¿verdad? Finney dio un paso al frente y la examinó de arriba a abajo. ¿Y tú eres? Reina miró a Finney, sintiendo que no deberían haberse conocido antes. Si lo hubieran hecho, le sería imposible no recordar a alguien tan guapo como él. Finney no se presentó, sino que la miró directamente y le preguntó, ¿sabes algo sobre ese tal Aldrich Killian? La expresión de Reina cambió ligeramente, y sin darse cuenta miró hacia Carl Johnson. Su trabajo consistía en investigar el obelisco, los superpoderes y a cierta chica, tal como lo había dispuesto Carl. Al pensar en esa chica, Reina miró de repente a Skie, que estaba junto a Carl Johnson, y una posibilidad se formó en su mente. Simplemente responde a todo lo que te pregunte. Carl Johnson dijo con voz grave al ver que Reina lo miraba. Reina era un peón en su juego. Debido a los efectos secundarios de la droga, no podía salir a investigar, así que, tras observar el talento de Reina cuando era niña, la adoptó para que lo ayudara en su investigación. Reina se giró para mirar a Finney, con los ojos llenos de curiosidad y sorpresa, luego negó suavemente con la cabeza y dijo, su laboratorio es muy seguro. Solo sé que hay una persona a cargo, pero nunca la he visto. Veo. Finney asintió. Lo había preguntado de forma casual y no estaba demasiado decepcionado. De hecho, según la información que tenía, sabía que Reina trabajaba en la base de investigación del suero centípede, mientras que Killian investigaba el virus extremis. Aunque tenían intereses similares y colaboraban, sus líneas de investigación y sus avances eran bastante diferentes. Tras preguntar, Finney ignoró a Reina. Si bien esta mujer no había hecho nada particularmente malvado, tampoco era precisamente amable, y era especialmente hábil para engañar y manipular a la gente. Al ver que Finney parecía haber terminado de hacerle preguntas, Carl Johnson pensó un momento y luego habló, mirando a Reina y diciendo, ya no necesitas venir a verme, y ese asunto ya no necesita ser investigado. El cuerpo de Reina tembló ligeramente. Dio 2 pasos hacia adelante, miró a Skie y le preguntó a Carl Johnson, ¿encontraste a tu hija? ¿Es ella? ¿Sí? Carl Johnson miró a Skie con ternura, luego se volvió hacia Reina y le dijo, a partir de ahora, eres libre. Haz lo que quieras. Pero usted dijo que su hija y yo tenemos talentos extraordinarios. Reina miró a Skie. Tras haber estado involucrada con Hydra durante tanto tiempo, comprendía la verdadera naturaleza de este mundo mejor que la gente común, por no hablar de la reciente invasión alienígena. Anhelaba convertirse en alguien extraordinaria. Al oír esto, Skie miró a Lena con sorpresa, luego se volvió hacia Finney con una mirada inquisitiva. Ella es un poco diferente. Sus genes no son tan buenos como los tuyos. Si despierta, el resultado podría no ser bueno. A Finney no pareció importarle, pues lo dijo delante de Reina. ¿Quién eres? Al oír a Finney decir que era inferior a Skie, Reina sintió una oleada de ira, pero los años de poder acumulado de Carl Johnson le impidieron actuar precipitadamente. Al mismo tiempo, quería saber qué quería decir realmente Finney. ¿Quieres decir que es como yo? ¿Que tiene un poder especial en su interior? Skie confiaba plenamente en Finney y volvió a mirar a Reina con sorpresa. Incluso Carl Johnson, que estaba cerca, se mostró algo sorprendido. Ya había oído a Skie contarle que Finney le había ayudado a despertar su habilidad de ondas expansivas, así que probablemente las palabras de Finney eran ciertas.
lo has conseguido. Reina pareció comprender algo y se acercó emocionada a Esquire, preguntándole, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué poder obtuviste? Oh, Esquire se sobresaltó por el arrebato emocional de Reina y dio un pequeño paso atrás. Esto enfureció a Carl Johnson, quien adoraba a Esquire, quien rugió, Reina. Esto dejó a Reina sin palabras al instante. Permanecía temblando en su sitio, demasiado asustada para moverse. Al ver a la débil, lastimosa e indefensa Reina, Finney preguntó de repente, ¿de verdad quieres despertar el poder que hay en ti? ¿Tienes alguna manera? Reina miró a Finney con sorpresa. Sí, pero ya oíste lo que acabo de decir. Tus genes no son buenos. Obtener este poder tiene un precio. A Finney no le importó decírselo a Reina. Si ella estaba realmente decidida, él estaba dispuesto a ayudarla. De todas formas, iba a ir a la organización de la madre de Esquire. Allí tenían bastantes cristales Terrigen. Conseguir algunos para Lena no le costaría mucho. Consideren esto un experimento para ver si esta capacidad de prever el futuro puede superar las limitaciones del sistema. ¿Cuál es el precio? Reina miró a Esquire y no pudo evitar preguntar. No la mires, eso es un despertar perfecto. Finney notó la reacción de Reina, puso los ojos en blanco y se lo explicó de antemano para evitar que se volviera contra él después de ayudarla a despertar. Reina miró a Esquire con un toque de envidia, luego respiró hondo y volvió a preguntar. ¿Cuál es el precio? ¿Sabes qué es un erizo? Finney intentó recordar y le preguntó a Reina. ¿Sí? Reina asintió, confundida. Tras despertar, tu cuerpo podría mutar, como un erizo cubierto de púas, pero adquirirás el poder de prever el futuro. Finney le habló a Reina tanto de sus defectos como de su habilidad. Que despertara o no dependía de ella. Aunque Reina decidiera rendirse, no importaría. De todos modos, él no albergaba ninguna esperanza de que esa habilidad precognitiva pudiera superar las limitaciones del sistema. Si fuera tan sencillo, ¿cómo podría haber sido transportado a la piedra del alma por la piedra del espacio? Al oír las palabras de Finney, Reina se sintió confundida. Por un lado, deseaba ser diferente y adquirir habilidades extraordinarias. Por otro, para alguien tan hermosa como ella, la idea de que su cuerpo se convirtiera en el de un erizo era simplemente inimaginable. ¿Mutarás durante el despertar? Al oír esto, Esquire no pudo evitar temblar. Recordando la escena en la que quedó petrificada, se acercó rápidamente a Finney y le preguntó. «Finney, ¿yo también mutaré?» «No te preocupes, estarás bien». Finney miró a Esquire sin palabras. Había completado su transformación bajo la protección del anciano. El proceso debería haber transcurrido sin problemas. En cuanto a la mutación, si iba a mutar, lo habría hecho hace mucho tiempo. No habría habido una demora tan prolongada. ¿Por qué? Al oír las palabras de Esquire, Reina salió de su ensimismamiento, miró a Esquire y le preguntó a Finney. «¿Entonces por qué está bien?» Suspiró. Finney suspiró. Sabía que Reina preguntaría eso. Se encogió de hombros y explicó. «Eso tiene que ver con por qué tienen este poder en sus cuerpos. Tu poder es en realidad un gen alienígena. Los genes siempre son una mezcla de lo bueno y lo malo, así que no me culpes. Se debe a tu propia constitución. Además, es tu decisión si quieres obtener este poder o no. Si no quieres, nadie te obligará», dijo Finney mirando a Reina. Lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo, 169. Capítulo 171. El hombre ciego. Reina miró a Finney, reacia a aceptar esa respuesta. Se consideraba una persona excelente. De niña, había burlado fácilmente a los adultos en las calles, y ahora se movía sin esfuerzo entre diversas organizaciones, recabando información para Carl. Pero Finney le dijo de repente que en realidad no era excelente, e incluso que tenía defectos importantes. ¿Cómo podía aceptar eso? ¿Quién eres? Reina miró fijamente a Finney, sin inmutarse por la presencia de Carl Johnson, y preguntó con voz grave. ¿Por qué debería creerte? Eres tú quien me pide ayuda, y aún así esperas que yo te la demuestre. Finney miró a Reina con indiferencia, ignorándola. Tal como había dicho antes, si ella quería o no, era asunto suyo. Si quería, la ayudaría sin más. Si no, podía hacer lo que quisiera. Al ver el disgusto de Finney, Reina sintió un escalofrío. Siendo hábil en las relaciones sociales, sabía que algunas personas no debían provocarse fácilmente. Aún sin conocer la identidad de Finney, el hecho de que conociera al padre de Esquire la inquietaba. Lo siento, me emocioné un poco. Para ser honesto, todavía no sé cómo dirigirme a ti.
Reina cambió rápidamente de actitud, pues ya no necesitaba que Finney le demostrara nada. Se acercó a él, con voz suave, y le preguntó con una expresión lastimera y agraviada. Al ver la aparición de Reina, Finney ni siquiera había pronunciado una palabra cuando Skyre, inexplicablemente, se sintió molesta. No pudo evitar sentir una punzada de lástima por Reina. ¿No deberías presentarte primero? Al ver la reacción de Skyre, Reina se quedó un poco sorprendida, luego sonrió, sin inmutarse por su actitud, y dijo, «Puedes llamarme Reina. Soy huérfana. Si no hubiera sido por la ayuda del Dr. Carl cuando era pequeña, podría haber muerto de hambre. Durante todos estos años, he querido agradecérselo y hacer cosas por él». Al oír esto, los ojos de la bondadosa Skyre reflejaron un atisbo de tristeza. Dudó un instante y luego se presentó. «Skyre, pero también puedes llamarme Daisy». Los hábitos arraigados no son fáciles de cambiar, y Skyre seguía prefiriendo presentarse por su nombre original, pero inmediatamente añadió una frase tras un momento de vacilación. Finney intervino con naturalidad. No le caía especialmente bien Rehena, pero tampoco era precisamente hostil. Simplemente buscaba el poder. Si no fuera por el sistema, probablemente estaría encaminado a buscar diversos poderes por su cuenta. Al oír el nombre de Finney, Reina se quedó un poco desconcertada. No es que hubiera oído hablar de él, sino que le sorprendió la relación entre Finney y Skyre. Parecían hermanos. «Hola, señor Finney, ¿podría darme un tiempo para reflexionar sobre el despertar?», Reina le preguntó a Finney. Si bien no quería aceptar la explicación de Finney, no desconfiaba del todo. Después de todo, tal vez ya lo hubiera logrado. Al pensar en esto, Reina no pudo evitar echarle una mirada a Skyre, curiosa por saber qué habilidad había despertado. «Tómate tu tiempo, sin prisas». Finney asintió. De todos modos, la madre de Skyre aún no había sido encontrada, así que aunque Reina quisiera despertar ahora, él no podría encontrar el cristal terrígeno para ayudarla. ¿Me podría facilitar su información de contacto?, Reina continuó rápidamente. Carl Johnson ya no la necesitaba, y para encontrar refugio, necesitaba a alguien más. Aunque aún desconocía la identidad y la fuerza de Finney, su intuición le decía que Finney no era una persona común. «Dame el mío». Skyre interrumpió repentinamente a Finney, que estaba a punto de hablar. No quería que Finney tuviera demasiado contacto con Reina. Al ver que Skyre se detenía de repente, Reina se sorprendió un poco. Luego, al observar su expresión, pareció comprender algo. Sonrió, se acercó a Skyre y le dijo amablemente: «Entonces molestaré a Daisy». Llamó a Skyre Daisy, en parte para seguir congraciándose con Carl Johnson, y en parte porque se dio cuenta de que a Skyre no le disgustaba el nombre. Reina tenía, sin duda, mucha habilidad para comprender a las personas y gestionar las relaciones interpersonales. Al ver a las dos mujeres, Skyre y Skyre, charlando y riendo juntas, alejarse rápidamente, Finney se volvió hacia Carl Johnson y le preguntó: «¿Es ella a quien estás utilizando para investigar el obelisco?». Carl Johnson dudó un momento, luego asintió y susurró: «Es muy inteligente y sabe cómo manejar las cosas, así que la mantuve cerca para que me ayudara en la investigación». «¿Cómo supiste que era una inhumana?». Finney sentía curiosidad. La madre de Skyre era una inhumana, así que la suposición de Carl era comprensible, pero ¿cómo había averiguado lo de Reina? Carl Johnson miró con vacilación a las dos personas que no estaban muy lejos, y luego le susurró a Finney: «Lo supuse». Los ojos de Finney se abrieron de par en par, mirando fijamente a Carl, sin palabras. No pudo evitar sentir lástima por Reina, sabiendo que el obelisco convertiría en cenizas a cualquier persona común si lo tocaba. «Realmente has perjudicado a mucha gente». Finney suspiró suavemente. En realidad, Skyre desconocía que la información que había visto estaba ligeramente modificada. Por ejemplo, para revivir a Hyajin, Carl Johnson había utilizado a los habitantes de todo un pueblo para restaurar su fuerza vital. Al oír las palabras de Finney, el rostro de Carl Johnson reflejó culpabilidad. De repente sintió que sus manos manchadas de sangre no eran dignas de tocar a su adorable y bondadosa hija. «Entonces, ¿qué planeas hacer a continuación?». A Finney no le importaba que Reina estuviera molestando a Skyre, así que aprovechó la oportunidad para preguntarle a Carl sobre sus planes, como por ejemplo si quería quedarse en ese lugar más tiempo. «Quiero estar con Daisy». Carl Johnson lo dijo sin dudarlo. Aunque se sentía culpable por lo que había hecho en aquel entonces, no renunciaría a reunirse con su hija. Finney lo miró, pero no dijo nada. Quizás por eso no podía localizarlos con la brújula.
Le preocupaba que, después de que Sky encontrara a sus padres biológicos, se separara de él y comenzara una nueva vida. Su conversación terminó con ese tema, pero Sky y Reina siguieron charlando animadamente. Daisy, ¿qué habilidad despertaste? En tan solo 10 minutos, Reina se había ganado la confianza de Sky hasta cierto punto, así que aprovechó la oportunidad para hacerle una de las preguntas que más quería saber. Sky vaciló un instante, sin saber si debía hacerle esa pregunta a Reina. Inconscientemente, se giró para mirar a Finney, justo a tiempo para verlo acercarse. Finney, Lena quiere saber sobre mi habilidad. Sky le dijo a Finney. Solo tengo curiosidad. No pasa nada si me resulta incómodo enseñártelo. Reina explicó rápidamente. No sabía lo suficiente sobre Finney. Aunque Sky le había contado algunas cosas sobre él, todo se basaba en su propia interpretación subjetiva y no podía tomarlo como referencia. Está bien. Déjala que lo veas si quieres. Recordando el comentario anterior de Carl Johnson sobre adivinar, Finney sintió un poco de lástima por Reina y dijo con indiferencia. El rostro de Reina se iluminó de sorpresa y miró a Sky con expectación. Sky no había preparado nada. Miró a su alrededor y vio los instrumentos quirúrgicos en la bandeja de operaciones, no muy lejos. Acercó la palma de la mano hacia ellos y, en menos de 3 segundos, los instrumentos comenzaron a chocar. Si escuchabas con atención, era la melodía de la Sinfonía del Destino. Asombroso. Los ojos de Reina se llenaron de asombro y envidia. Volvió a pensar en la habilidad de Finney para prever el futuro y se preguntó cómo sería usarla. Justo cuando Reina estaba a punto de preguntarle a Sky si su habilidad consistía en controlar el metal, vio de repente cómo la expresión de Finney cambiaba. Una espada larga apareció en su mano y, al instante, quedó envuelta en una armadura plateada. Al segundo siguiente, el aire se onduló y un hombre ciego apareció ante ellas, sobresaltando a las dos mujeres. Finney, al percibir las inusuales fluctuaciones espaciales y equiparse rápidamente con el hechizo poseído por espíritus malignos, se sorprendió un tanto al verlo. No se esperaba tal coincidencia. Todos habían aparecido de repente al mismo tiempo. Lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo, 170. Capítulo 172. Pobre Reina Gordon, una de las inhumanas, despertó la habilidad de teletransportarse, pero sus genes no eran muy buenos, y el precio fue la pérdida de la vista. Afortunadamente, su nueva capacidad le permitió percibir su entorno, evitando que quedara completamente ciega. Para ser sinceros, Finney no esperaba que apareciera. Si no fuera por las percepciones obtenidas gracias a la teletransportación de la gema del espacio, que lo hacían excepcionalmente sensible a las fluctuaciones espaciales, casi no se habría percatado de su llegada. Finney se sorprendió, pero Gordon se sorprendió aún más. Aunque Carl Johnson desconocía la ubicación de los inhumanos, Jiayen sí la conocía. Debido al afecto que los unía como esposos, y considerando la posibilidad de necesitarlo en el futuro, ella le pedía ocasionalmente a Gordon que comprobara su estado. Casualmente, anoche era el día en que Gordon debía ir a verlo. Carl estaba felizmente ordenando la casa y preparándose, lo cual era tan inusual que Gordon se preocupó un poco. Así que hoy volvió a observar y, por casualidad, presenció cómo Sky usaba su habilidad de vibración. Gracias a su percepción especial, se dio cuenta al instante de que Sky era de su especie y no pudo evitar rebelarse. Pero no esperaba revelar la identidad de Finney. Solía salir con frecuencia a comprar provisiones, lo que lo convertía, posiblemente, en el inhumano que mejor conocía el mundo exterior. Sin duda, sabía de la existencia del Caballero del Castigo Divino, el más fuerte del mundo, o mejor dicho, incluso su organización, Afterlife, conocía el nombre de Finney. Algunos incluso creían que Finney era un inhumano como ellos, solo que con habilidades despertadas ligeramente diferentes y más numerosas. En realidad es el Caballero del Castigo Divino. Reina, al lado de Sky, también estaba increíblemente emocionada. Jamás imaginó que la identidad de Finney fuera tan aterradora. El Caballero del Castigo Divino más misterioso del mundo. Con pensamientos complejos, inmediatamente consideró que podría depararle esta noticia. Al mismo tiempo, vio el rostro de Gordon y no pudo evitar pensar de nuevo en el precio que Finney había mencionado. Con un ejemplo viviente ante sus ojos, empezaba a creerlo. No pretendo hacer daño. Tras descubrir la identidad de Finney, Gordon no se atrevió a bajar la guardia y rápidamente dejó clara su postura, diciendo: somos el mismo tipo de personas.
Finey permaneció en silencio, preguntándose si podría someter a ese tipo directamente, pero como no sabía cómo Gordon activaba sus habilidades, dudó y no atacó de inmediato. ¿Quién eres? Finey dio un paso adelante, acercándose a Gordon, activando sutilmente su técnica de respiración y permitiendo que su sangre absorbiera oxígeno para proporcionarle fuerza y energía. Me llamo Gordon, vengo de un lugar donde todos somos como tú y como yo. Gordon abrió los brazos, indicando que era inofensivo. Todos sin ojos como tú. Finey disminuyó lentamente el paso, reuniendo fuerzas sutilmente, intentando someterlo en un instante. Los ojos no son la única forma de comprender este mundo. Perderlos me ha permitido, de hecho, ver y comprender este mundo con mayor claridad. Gordon respondió. Con el paso de los años, se había adaptado hacía tiempo a la vida sin ojos y también sentía que no era necesariamente algo malo. Sin embargo, mientras hablaba, Gordon también retrocedió, porque no veía las cosas con los ojos, así que inmediatamente notó que algo andaba mal con Finey. Al ver la desconfianza de Gordon, Finey se detuvo. Lamentó no haber traído el Tesseracto consigo. Si bien no podía controlar por completo el poder de la gema del espacio, al menos podía sellar el espacio circundante como Loki. ¿Cómo te transformaste? Gordon preguntó de repente. El cristal terrígeno estaba dentro del obelisco, algo difícil de manejar, y tenía curiosidad por saber cómo Sky había logrado la transformación. Al mismo tiempo, también se mostraba receloso. No percibía la familiaridad que Sky tenía con Finey, lo que sugería que Finey podría ser diferente a ellos. Finey no respondió de inmediato, sino que observó atentamente a Gordon, sopesando su habilidad. A juzgar por su apariencia, esta habilidad no era particularmente letal. La velocidad de teletransportación fue ligeramente superior a la de abrir un portal, ya que no hubo retraso en la animación de la habilidad. Además, recordando la trama original, parecía que podía teletransportar personas con solo tocarlas, lo cual era mucho más práctico que un portal de teletransportación. Simplemente se desconocía cuántas personas podía llevar consigo o cuál sería la distancia de la teletransportación. La habitación quedó en silencio. Sky confiaba en Finey y no dijo ni una palabra. Lena no se atrevió a hablar, y Carl solo estaba preocupado por Sky. Aunque tenía algunas sospechas sobre la identidad de Gordon, permaneció callado porque Finey estaba allí. ¿Dónde se encuentra ubicada su organización? De repente, Finey dio una orden con voz grave usando la técnica de la gran evolución dorada. Podía renunciar a capturar a Gordon, pero necesitaba saber la ubicación de la organización de la madre de Sky. El Himalaya, Gordon, influenciado por la técnica de la gran evolución dorada, intentó inconscientemente decir la ubicación, pero antes de que pudiera terminar, su expresión cambió drásticamente. Activó la teletransportación instantánea, una luz azul brilló en su espalda y luego se desvaneció como humo ante los ojos de todos. En el Himalaya. Aunque Gordon no terminó de hablar, Finey alcanzó a oír parte de la conversación. No esperaba que la organización inhumana fuera su vecina, aunque quizás no tan cercana, dada la inmensidad del Himalaya. Al ver desaparecer a Gordon, Sky, que había estado preocupada, suspiró aliviada e inmediatamente se acercó a Finey, preguntándole con inquietud. «Finey, ¿quién es él?» Finey miró a Sky, luego al atónito y silencioso Carl Johnson, y respondió. «Si no me equivoco, probablemente sea uno de los hombres de tu madre». «Ah». Sky se sobresaltó y, por instinto, agarró el brazo de Finey, preguntando con ansiedad. «Entonces, ¿por qué vino aquí hace un momento?» «No sé». Finey negó con la cabeza. Realmente no esperaba ver a Gordon allí. Si lo hubiera sabido, sin duda habría traído el Tesseracto y le habría pedido que se teletransportara de nuevo. Pero ya sé dónde están aproximadamente, y los encontraremos pronto. Antes no había pistas, lo que dificultaba encontrar a la madre de Sky, pero ahora que conocía la zona general, sería mucho más fácil, sobre todo porque era su territorio más familiar. A diferencia de Wakanda, los inhumanos no cuentan con escudos protectores de alta tecnología para ocultarse. Simplemente se esconden en lo profundo de las montañas. Incluso sin la ayuda de Hydra para la búsqueda, él mismo podría encontrarlos en unos días montando su dragón blanco de ojos azules. Jamás imaginé que fueras el legendario caballero del castigo divino. Reina se acercó a Finey, mirando su armadura plateada, y no pudo evitar preguntar. ¿Puedo tocarla? ¡No! Finey inmediatamente liberó la posesión demoníaca, miró a Reina y de repente usó la técnica de la gran evolución dorada para ordenarle. Olvida lo que pasó después de que llegó Gordon.
Reina era una persona ambiciosa y, además, excepcionalmente propensa a causar problemas. Por lo tanto, Finney no quería que ella supiera su identidad, al menos no por ahora. Dejarle saber que no era una persona común y corriente solo aumentaría su capacidad de intimidación, pero permitirle que descubriera su pasado solo complicaría las cosas. La pobre reina, antes incluso de que pudiera averiguar cómo usar la información de identidad de Finney para obtener beneficios, fue eliminada de raíz por Finney. Actualmente, Reina es una persona común y corriente. Puede que sea perspicaz y algo inteligente, pero no es rival para la actual técnica de la gran evolución dorada de Finney. Tras un momento de confusión, recuperó la consciencia y, al ver que todos la miraban, preguntó desconcertada: ¿Qué ocurre? Nada. Finney negó con la cabeza de inmediato y apartó la mirada. Sabía que la técnica de la gran evolución dorada había surtido efecto. Lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p.patreon.com/horizon685, fin del capítulo, 171. Capítulo 173. ¿En serio? Reina presentía que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Frunció el ceño y guardó silencio. Skie sintió una leve punzada de compasión, pero sabía que la identidad de Finney no podía ser revelada, así que guardó silencio. En cuanto a Carl Johnson, mientras Skie no estuviera involucrada, le daría igual si Finney mataba a Reina. La llegada de Gordon les había quitado el apetito, y Finney, preocupado por un posible nuevo ataque, decidió regresar rápidamente para resolver el problema. Sin embargo, no se ponían de acuerdo sobre a dónde ir. Como era de esperar, Reina era libre de ir a donde quisiera. A nadie le importaba, y aún tenía que cumplir con su trabajo encubierto. Aunque Carl no la necesitara ahora, no podía simplemente marcharse. Al irse, su rostro reflejaba confusión y desconcierto. El principal problema radicaba en la diferencia de opinión entre Skie y Carl Johnson. Skie quería que Carl Johnson se quedara temporalmente en su pequeña tienda de Manhattan, pero Carl Johnson quería llevar a Skie de vuelta a su antiguo hogar. Finalmente, fue Finney quien tomó la decisión. Los inhumanos nos han descubierto a Skie y a mí. Con ese tipo cerca, ella no está a salvo. Tiene que quedarse conmigo. No eres un inhumano, probablemente no te atacará. Incluso si lo hace, sabes a quién te llevará. Al oír las palabras de Finney y recordar la repentina aparición de Gordon, Carl Johnson guardó silencio. Tras una larga pausa, finalmente dijo: de acuerdo. Pero no iré a tu casa. Quiero volver y empacar mis cosas. Aunque Carl Johnson dejó de insistir, no aceptó la sugerencia de Skie. Aún conservaba la esperanza de regresar algún día a casa y reunirse con Skie y la familia de su madre. Skie intentó convencerlo de nuevo, pero Carl Johnson insistió en regresar y, al final, ella solo pudo acceder a regañadientes. Los tres se despidieron y regresaron a casa. Skie estaba algo triste por tener que dejar a su padre biológico después de haberlo visto solo una mañana, lo que llevó a Finney a consolarla. No es que no nos volvamos a ver nunca más. Solo va a volver a ordenar la casa. Sin embargo, mientras la consolaba, Finney también pensó en una pregunta y dudó antes de preguntar. Skie, cuando tus padres se recuperen, ¿te irás? ¿Irse? ¿A dónde? Skie se quedó desconcertada, mirando a Finney con expresión perpleja. Vete de aquí y vive con ellos. Finney miró fijamente a Skie mientras preguntaba. Quizás esa era la razón principal por la que no podía encontrar la ubicación con la brújula. En realidad, le preocupaba bastante que Skie abandonara a su familia. ¿Cómo es posible? Skie soltó la frase al oír las palabras de Finney, y entonces se dio cuenta de que, en efecto, era un problema. Sin embargo, tras pensarlo un momento, respondió con firmeza. Pase lo que pase, no me iré. Aunque son mis padres biológicos, mamá y papá también son mis padres. Al oír esta respuesta, Finney sintió un ligero alivio. Los años de convivencia lo habían acostumbrado a la presencia de Skie. Si algún día se marchara, podría sentir una verdadera pérdida. Al notar la expresión de Finney, Skie sintió una felicidad inexplicable. De repente, se acercó a Finney y le preguntó con una sonrisa. ¿Te cuesta separarte de mí? ¿Cómo pude? Aunque realmente lo creía, Finney no lo admitiría en voz alta. Date prisa y vete. Comes tanto todos los días que ni siquiera criar un cerdo quemaría tanto. ¿De verdad me has llamado cerdo? No, quise decir que ni un cerdo se puede comparar contigo. Skie estaba furiosa e intentó agarrar a Finney de la oreja. Encontrar a su padre biológico y la preocupación de Finney por ella la hicieron inmensamente feliz ese día.
Al ver que el ánimo de Skie mejoraba, Finey no pudo resistirse a bromear con ella. Tras un intercambio de bromas, las dos se sentaron al borde de la cama. Skie jadeaba y sudaba profusamente, mientras que Finey parecía completamente normal, como si no se hubiera movido en absoluto. Tras ese momento de diversión, Finey empezó a hablar con Skie sobre asuntos serios. Vayamos esta noche al Himalaya a buscar la ubicación de esa organización. ¿Cómo realizamos la búsqueda? Skie preguntó con curiosidad. Reconocimiento aéreo. Finey respondió, mientras pensaba para sí mismo que una vez que encontraran a la madre de Skie, los agentes de Hydra, incluido Viteaya, serían inútiles, y qué hacer con ellos sería un problema. En cuanto a los agentes encubiertos, Sidwell era suficiente por ahora. En realidad no tenía intención de unificar Hydra. Lidiar con Viteaya fue relativamente fácil. Simplemente podía entregarlo al padre de Skie para que se vengara. Pero aún quedaban 50 o 60 personas en la base. ¿Debería usar magia explosiva para quemarlos a todos? Finey no era tan despiadado. Si bien no le importaba matar a sus enemigos, eso solía ocurrir durante el combate, cuando ellos querían matarlo a él. Aunque comprendía que esos agentes de Hydra no eran buenas personas, actuar de esa manera iba en contra de su carácter. Para cuando estuvieron listos para partir en busca, Finey no había dado con una buena solución, así que decidió abordar primero la situación y luego buscar una solución. Tal vez entonces surgiría una solución de forma natural. Al caer la tarde en Nueva York, amanecía en el Himalaya. Finey abrió un portal y llevó a Skie hasta allí. ¿No tenías siempre curiosidad por el dragón blanco de ojos azules? Finey miró a Skie, que se preguntaba cómo empezar la búsqueda, y extendió la mano, invocando la carta del dragón blanco de ojos azules. Recitó: mi turno, ven, dragón blanco de ojos azules. La carta brilló intensamente y se transformó rápidamente en un gigantesco dragón blanco de ojos azules. Skie se quedó boquiabierta, completamente estupefacta. Era la primera vez que veía al dragón blanco de ojos azules aparecer de esa forma. Este es el dragón blanco. Skie reaccionó, deseando con entusiasmo acercarse para ver al dragón blanco de ojos azules. Rugido. Pero el dragón blanco de ojos azules rugió de repente, sobresaltando a Skie. Al contemplar su majestuoso cuerpo y sus colmillos increíblemente afilados, vaciló, sin atreverse a acercarse más. Al ver la reacción de Skie, Finey soltó una risita para sus adentros. Luego se acercó a ella, la subió al lomo del dragón blanco de ojos azules y le ordenó: despega. Con Finey a su lado, Skie se sentía mucho más tranquila. Al ver al enorme dragón blanco de ojos azules bajo ella, tocó sus escamas blancas con su pequeña mano y no pudo evitar preguntarle a Finey: ¿cómo te pareció? Magia. Finey se encogió de hombros. No quería revelar nada sobre el sistema, ni siquiera a su mejor amiga, Skie. En realidad, Skie se mostró escéptica. Había estado en Kamartaj y conocía a los magos de combate cuerpo a cuerpo, pero nunca había visto a nadie invocar a un dragón como Finey. Sí, de verdad. Al ver la sincera mentira de Finey, Skie puso los ojos en blanco con ternura y no insistió. Ella profundizó en el asunto. Sabía que Finey guardaba un secreto, pero también creía que Finey tenía sus razones para no revelarlo. Montar al dragón blanco de ojos azules fue una sensación extraña para Skie. No era tan libre como volar ella misma, pero le brindaba una satisfacción diferente. Después de todo, era un dragón de leyendas y mitos. Finey redujo la búsqueda al área cercana a XZ, enviando al dragón blanco de ojos azules al lugar más remoto. En menos de 2 días, descubrieron una base en lo profundo de las montañas. Finey no actuó precipitadamente, sino que primero regresó a casa, llevándose consigo el bastón mental y el cubo cósmico antes de llevar a Skie a ver a su madre. Lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo 172. Capítulo 174. Eso es todo. Aunque nadie en esa base debería representar una amenaza para él, Finey, con cautela, trajo consigo estos 2 objetos. En ese momento, sostenía la gema de la mente en una mano y el tesseracto en la otra, con ambas gemas del infinito en sus manos, igual que Loki en aquel entonces. Sin embargo, comparado con Loki, Finey no era tan arrogante, por lo que también se equipó con la habilidad posesión demoníaca, mantuvo la técnica de respiración y tenía consigo la carta del dragón blanco de ojos azules, listo para invocarlo en cualquier momento. En caso de accidente, daría igual luchar o mantenerse con vida. Skie no contaba con tanto equipo.
Solo activó el dispositivo amortiguador luz plateada fabricado por Tony y no llevó nada más. Sin embargo, tener a Finney con ella ya era su mayor garantía de seguridad. ¿De verdad está aquí? Skie estaba un poco nerviosa y expectante, recordando el encuentro con su padre hacía unos días. No sabía cómo sería ver a su madre. Si no ocurre nada inesperado. Aunque se le llama base, este lugar se parece más a un pueblo, que conserva un estilo antiguo a la vez que incorpora elementos modernos. Si no hubiera otra salida, no estaría seguro de que aquello fuera territorio inhumano. Cabe mencionar que, si bien este lugar está casi completamente aislado, hay bastante gente. Poco después de que entraran, muchos ya los habían visto. Dios mío, es él, el caballero del castigo divino. ¿Qué hace él aquí? ¿Dónde está Gordon? ¿Lo trajo Gordon aquí? ¿Y quién es esa mujer? Al ver a Finney y Skie, algunos exclamaron, otros se emocionaron y otros se preocuparon, pero nadie se atrevió a acercarse y saludarlos informalmente. Bajo su máscara, Finney frunció ligeramente el ceño, a punto de preguntar a alguien dónde estaba Hyain, cuando finalmente se le acercó una mujer. ¿Quién eres? ¿Quién te trajo aquí? Preguntó la mujer con tono acusatorio. ¿Quién eres? Preguntó Finney. A juzgar por su apariencia, no debería ser la madre de Skie, y su edad no coincidía. Alyssa Whitley. Alyssa Whitley respondió, y mientras hablaba, otra versión idéntica de ella se apresuraba hacia un lugar. Han llegado forasteros. Es el caballero del castigo divino, y una mujer. Alyssa Whitley irrumpió en la habitación de Hyain sin aliento y rápidamente preguntó. ¿Lo estoy entreteniendo? ¿Qué deberíamos hacer? La expresión de Hyain cambió, y rápidamente se puso de pie, pensando por un momento antes de ordenar. Ve a buscar a Gordon y tráelos aquí. Finney, sin saber que esta mujer tenía la capacidad de crear clones, la miró y dijo. Quiero ver a tu líder. Alyssa Whitley, que acababa de recibir la orden de Hyain, asintió sin cambiar su expresión. Síganme. En el más allá, existía una diferencia de estatus entre aquellos que habían completado su transformación y aquellos que no. Todos los presentes sabían perfectamente que Alyssa Whitley era una de las personas que habían sufrido una transformación, así que nadie se atrevió a decir ni una palabra cuando se llevó a Finney. Mientras Alyssa Whitley abría el camino, Hyain también estaba considerando sus opciones. Hace 2 días, tras el regreso de Gordon, él le contó inmediatamente lo sucedido. Ella había estado pensando en cómo resolver la situación estos últimos días, pero no esperaba que Finney llegara tan pronto. El más allá no era tan largo, así que pronto Finney y Skie fueron llevados ante Hyain. Hyain era una mujer muy inteligente. Incluso si no hubiera sido particularmente brillante, después de experimentar tanto tormento y no envejecer, debería haberse vuelto más sabia. Basándose en la información que Gordon trajo y en la familiar sensación que experimentó al ver a Skie, comprendió al instante por qué su marido se comportaba de forma tan extraña. Si bien estaba emocionada, también tenía una solución en mente. Debe ser mi Daisy. Entonces, al ver a Finney y Skie, inmediatamente fijó su mirada en Skie, con los ojos llenos de lágrimas, y preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Aunque volcó todas sus emociones en los inhumanos, eso no significaba que no sintiera nada por Skie. Como mucho, la abandonaría al tomar decisiones. ¿Me conoces? A Skie se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la expresión de Hyain, pero sobre todo estaba sorprendida. ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? Hyain se acercó a Skie, con la mano temblorosa deseando tocar el rostro de Skie, pero ésta pareció dudar, quedándose inmóvil en el aire. Al ver esto, Skie dio un paso al frente y le tomó la mano, colocándola sobre su rostro, sintiendo el calor de su palma. Una sonrisa de felicidad apareció en su rostro. Finney no la detuvo, pero ella sintió que algo era extraño. En ese preciso instante, el aire se agitó. Gordon, tras recibir el mensaje, se teletransportó a la casa. Al ver a Finney, se puso inmediatamente en alerta. ¿Eres tú? Al ver que Finney realmente había venido, Gordon se quedó atónito. Todavía no entendía por qué había revelado su ubicación ese día, y jamás imaginó que en menos de 2 días Finney encontraría ese lugar. Gordon, no te preocupes, no son enemigos. Hyain, al ver aparecer a Gordon, dijo rápidamente mientras entrelazaba sus brazos con los de Skie. Hola, qué gusto verte de nuevo. Finney lo saludó. Ahora que tenía el Tesseracto, sus habilidades espaciales eran inútiles. De hecho, si hubiera querido, Gordon no habría podido entrar en la habitación. Gordon no respondió. Su expresión era algo seria.
Al no tener ojos, podía percibir el peligro con mayor claridad que la gente común. Sintió que Finney representaba un peligro mucho más aterrador que la última vez. Hyajin, sin ser consciente de los sentimientos de Gordon, supuso que estaba enfadado por lo sucedido anteriormente y explicó: Gordon, ella es mi hija, Daisy. El caballero del castigo divino quería venir aquí, probablemente para traerla conmigo. ¿Es tu hija? Al oír esto, Gordon se sorprendió un poco, miró a Skie y notó un parecido. Al ver que Finney no lo negaba, finalmente bajó la guardia. Sin embargo, dado que Finney había llegado completamente armado, desde luego no creía que una simple conversación fuera a solucionar el problema. Además, percibió que la actitud de la madre de Skie era inusual, así que decidió tomar la iniciativa. Se acercó a Skie, las separó de su madre bajo sus miradas inquisitivas, activó el bloqueo espacial del Tesseracto y luego se colocó protectoramente junto a Skie, diciendo: en realidad, todavía no podemos decir que no seamos enemigos. Si puedes abandonar tu plan de transformar a todos los humanos en inhumanos. La expresión de Hyajin cambió levemente, aunque rápidamente recuperó la compostura, pero Skie, que la observaba atentamente, lo notó. Recordó lo que Finney le había dicho y su rostro se ensombreció. La expresión de Gordon había sido inusualmente sombría desde que Finney usó el Tesseracto para sellar el espacio circundante. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. ¡Ataque! Gordon gritó afuera, e inmediatamente un hombre y una mujer entraron corriendo. La mujer era Lisa Whiteley, quien había ido delante antes. Finney no reconoció al hombre, pero no parecía una figura importante. Tras recibir la notificación de Lisa Whiteley, Gordon, por si acaso, le indicó que siguiera vigilando fuera con Lincoln, para que pudieran prestar ayuda inmediata en caso de que ocurriera algo. Los dos entraron apresuradamente, con semblante cauteloso. Lisa Whiteley creó inmediatamente 3 clones a partir de su cuerpo, sumando un total de 4, lo que sorprendió un poco a Finney. Sintió una envidia tremenda. Si él tuviera esa habilidad, obtendría 4 veces más experiencia. La palma de la mano del hombre crepitaba con electricidad, lo que le recordó a Finney y a Thor. Eso es todo. Al ver a Gordon de pie junto a los otros dos, con aspecto de enfrentarse a un enemigo formidable, Finney suspiró levemente. Con tan poca fuerza de combate creía que podía aniquilar a toda la humanidad. ¡Qué descaro! Lee más de 10 capítulos. Capítulos avanzados disponibles en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo, 173. Capítulo 175. ¿Cuántos pisos hay que subir con un saco de arroz? Hyajin observó la escena con semblante sombrío. No esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera tan repentinamente. Aunque comprendía que Gordon actuaba con precaución, esto solo empeoró las cosas. Sin embargo, antes de que estallara una pelea, ella aún quería intentar arreglar la situación. ¡Detener! Hyajin gritó, atrayendo la atención de todos. No sé dónde oíste esta noticia, pero nos escondemos aquí simplemente para evitar la persecución. Hyajin miró a Skie con ojos tiernos, tratando de convencerla primero. Este es solo el paraíso que hemos construido. No hay guerra, ni destrucción, solo familia como todos los demás. Al oír las palabras de Hyajin, Skie se giró inconscientemente para mirar a Finney. Aunque en el fondo sabía que aquello podría ser solo una excusa, deseaba con todas sus fuerzas que fuera cierto. Al notar la mirada de Skie, Finney suspiró y dijo: sinceramente, pueden transformarse internamente. ¿Por qué tienen que hacer que todos se conviertan en inhumanos? ¿Y no te preocupa atraer al imperio, cree? Lincoln, cuyas palmas estaban electrizadas tras ser llamado por Gordon, miró a Finney con expresión perpleja. Solo había oído que alguien iba a invadir, pero aún desconocía el motivo. Eres diferente a nosotros. No puedes comprender el dolor que hemos experimentado. Gordon era el único presente que conocía el plan Hyajin, pero le desconcertaba profundamente que Finney lo supiera. Sabía que si este plan salía a la luz, sin duda habría mucha gente en el más allá que se opondría, por lo que casi nadie debía saberlo. TSK, ¿así que planeas hacer que el mundo sienta dolor? Finney pensó inexplicablemente en un dios de los animes que había visto en su vida anterior, quien estudiaba cuántos pisos habría que subir con un saco de arroz. Gordon permaneció en silencio, metiendo la mano en el bolsillo con discreción. Aunque había perdido la noción de la orientación espacial, había previsto un posible combate y preparado armas con antelación. Los obeliscos no eran exclusivos de la Tierra. Además de los que pertenecían a Shield, había otros en el más allá.
Sin embargo, desconocían la ubicación del Imperio Kree y carecían de las habilidades del anciano, por lo que optaron por un método más rudimentario: fundir el obelisco para extraer el cristal Terrigen. Lamentablemente, su técnica era inadecuada. El cristal extraído contenía metal del obelisco, lo que lo hacía impuro. Para los inhumanos, esta impureza no suponía una gran preocupación, ya que el metal del obelisco no representaba ningún peligro. Pero para la gente común, este cristal mal purificado podía ser un veneno mortal. Por lo tanto, cuando Finney vio a Gordon sacar un cristal azul oscuro de su bolsillo, inmediatamente pensó en eso. Al ver las acciones de Gordon, los ojos de Hyajin brillaron de sorpresa. Sabía que Sky había completado su transformación, y entre los presentes, solo Finney podría no ser un inhumano. Si el cristal se rompía, solo Finney resultaría herido. Como Gordon desconocía qué otros trucos guardaba Finney, no dudó. Sacó el cristal, dio un paso al frente y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Grieta. El frágil cristal se hizo añicos al entrar en contacto con el suelo, convirtiéndose en polvo que se dispersó en todas direcciones. Sin embargo, cuando el polvo llegó a Finney, se detuvo bruscamente, como si una barrera de aire lo hubiera bloqueado. En efecto, así fue. Mientras Gordon golpeaba el cristal contra el suelo, Finney utilizó la técnica de la gran evolución dorada para crear una barrera de aire a su alrededor y alrededor de Sky. Un único y instantáneo hechizo explosivo dispersó los restos pulverulentos. Finney suspiró y dijo: ¿así que esto es una pelea? Entre los presentes, el rostro de Hyajin reflejaba tristeza. Gordon estaba completamente conmocionado, mientras que Lincoln y Alyssa Whiteley parecían totalmente desconcertados, sin comprender aún la situación. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, Hyajin dio un paso al frente. Miró a Finney, luego a Sky, que estaba detrás de él, y preguntó en voz baja: ¿qué quieres? Quiero hablar contigo y con él a solas. Finney señaló a Gordon. Sabía que no todos en este más allá albergaban ambiciones de gobernar a la humanidad. Muchos lo consideraban genuinamente un paraíso, excepto quizás aquellos que esperaban despertar otra superpotencia. Ustedes dos salgan primero. Hyajin se lo dijo sin rodeos a Lincoln y a Alyssa Whiteley. Había estudiado detenidamente la información de Finney durante los 2 últimos días y sabía lo aterradora que era su fuerza, así que lo mejor era evitar la confrontación si era posible. Lincoln y Alyssa Whiteley parecían preocupados, y Lincoln no pudo evitar preguntar: ¿qué está pasando exactamente? Te lo diré después, sal primero. Hyajin habló en voz baja, pensando en cómo afrontar la situación de Finney. En el más allá, el estatus de Hyajin era similar al de la anciana de Kamartaj, no en términos de fuerza, sino en términos de prestigio. Pocos se atrevían a desobedecerla. Así pues, aunque con cierta reticencia, Lincoln y Alyssa Whiteley abandonaron la habitación obedientemente tras escuchar la orden. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Después de que los dos se marcharan, Hyajin preguntó con expresión seria, mirando a Sky, que había permanecido en silencio, preguntándose cuál era su relación con Finney. Mi propósito al venir aquí es muy simple. Solo espero que puedas volver a ser tú mismo. La respuesta de Finney sorprendió a Hyajin. ¿Volver al original? No solo Hyajin, sino también Gordon, se quedaron atónitos. Cuando conoció a Hyajin, ella ya había experimentado un cambio drástico, por lo que él desconocía el significado de original. Te he ayudado a capturar a tu enemigo, Daniel Whiteal. Finney miró a Hyajin y dijo lentamente: la forma en que te vengues es asunto tuyo y de tu marido, pero espero que después de que te vengues, puedas irte de aquí, abandonar tus planes y volver a una vida normal con tu marido. Al oír el nombre de Whiteal, el cuerpo de Hyajin tembló involuntariamente, recordando los horrores que había sufrido, y sus ojos se llenaron de profundo odio. Inmediatamente después, Hyajin exhaló un largo suspiro, recuperando la compostura, y dijo: antes que nada, muchas gracias por ayudarme a atrapar a esa persona, y gracias por querer que nuestra familia se reúna. Sin embargo, nunca he tenido ningún plan, y la gente de aquí todavía necesita mi guía. No puedo abandonarlos. Como era de esperar, sigo sin disfrutar resolviendo problemas mediante la conversación. Finney suspiró, sin discutir con Hyajin, sino volviéndose hacia Sky y preguntándole seriamente: ¿confías en mí? ¿Sí? En comparación con Hyajin, a quien acababa de conocer, Sky confiaba mucho más en Finney, quien había estado a su lado desde la infancia, a pesar de que la persona que tenía delante era su madre biológica. No le haré daño. Finney explicó, y luego caminó hacia Hyajin, preparándose para usar el cetro mental para resolver el problema. Pero hablar tanto era menos efectivo que actuar.